dijo? No la escuché. Quiere que hagas la presentación, Ay, porque... O Caro, no sé cómo coordinaron. No hablé nada, Caro, sentala. Bueno. Yo como que la estuviera presentando a mi hermana, no sé cómo decirte. ¿No es cierto? Ya hace tantos años que nos conocemos, Marga. Ay, qué bárbaro, ¿eh? No hay que decirlo, no hay que decirlo. No, de nota edad. Bueno, hola, Carolina. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. La contadora Cristina Mancilla en realidad también es doctora, es muy amplio su currículum, así que vamos a estar media hora contando. Es amiga del Consejo de Ciencia Económica de Chaco, y hoy vamos a tener esta capacitación, que algunos seguramente la van a ver posteriormente, después cuando está grabada, pero te escuchamos, Cristina, y no sé si vos querés destacar algo de tu currículum, pero si no, después lo proyectamos en la página, porque es muy extenso. No hay problema, lo proyectan después. Vamos a aprovechar a todos los que están presentes, los invito a participar o a escribirnos en el chat dudas, inquietudes o para intercambiar opiniones. Yo ahora lo que hice fue preparar un PowerPoint que les voy a proyectar, que les voy a compartir en este momento, ¿sí? Sobre el tema que me convocaron para hoy, que es planificación fiscal PYME. Un tema que en este momento está tomando mucha relevancia porque cuando hablamos de planificación es lo que yo llamo evaluar o diseñar un traje a medida. O sea que hoy seríamos sastres tributarios, si se quiere, porque cuando hablamos de planificación fiscal, esta planificación fiscal o planificación tributaria en realidad no es más que un conjunto de estrategias que el profesional debe evaluar, y esas estrategias pueden ser tanto de índole mercantil, financiera, tributaria, contable o impositiva. O sea que generalmente hablar de una planificación no es un profesional que en forma aislada diseña una planificación. Generalmente se trabajan en equipos, se evalúan las mejores estrategias, porque lo que se busca con una planificación justamente es minimizar la carga impositiva. Pero cuando hablamos de minimizar, recuerden que una planificación es buscar alternativas, buscar cuál sería la forma jurídica más conveniente para reducir impacto. Además, aquí ustedes tendrían que evaluar cuál es la actividad económica, la cantidad de personal, dónde está ubicado geográficamente, para poder tornar más rentable el negocio. Por ello, siempre hay que poner en resalto que hablar de una planificación no significa vulnerar un principio legal, vulnerar lo que llamamos principio de legalidad, ni incurrir en fraude a la ley. ¿Sí? No es elusión fiscal, como en algún momento algunos autores han dicho que la elusión podría ser calificada como evasión lícita, como aprovechar lagunas de la ley. Cuidado, cuando uno habla de elusión, muchas veces se lo tipifica como el utilizar formas jurídicas inadecuadas o para personas jurídicas interpuestas, ocultar quién es el verdadero beneficiario, y no es el fin de busca una planificación. Por ello, cuando vamos a hablar de planificación fiscal o planificación tributaria, que es el enfoque que generalmente un profesional en ciencias económicas puede brindar, es muy importante para el planificador, para el evaluador de estas estrategias, conocer cuáles son las estructuras y los procedimientos más eficientes. Pero para ello no puede apartarse del conocimiento de lo que son los criterios de interpretación tributaria, los cuales están dispuestos en el artículo 1 y 2 de la Ley de Procedimientos. El artículo 1 expresamente nos dice que la interpretación de las normas tributarias tiene que ser de acuerdo a la significación económica, y ya Villegas lo definió. La significación económica es la intención del legislador al momento de plasmar en su letra cuál es el alcance, cuál es el objeto de un impuesto. Por ello hay que ser muy cauteloso con la interpretación literal, porque no significa hacer un análisis sintáctico o de sinonimia, es aplicar tal cual se interpreta en esa letra. Fíjense, sin ir más lejos, cuando hablamos de interpretación literal, hay un antecedente que me pareció muy gráfico, vinculado justamente a impuesto a las ganancias, y es la causa Iparraguirre, Juan y otro, una sociedad de hecho, dedicada a la cría de ganado ovino, ¿sí? Este antecedente
que llegó en algún momento al Tribunal Fiscal y se apeló a Cámara, la característica es que por la ley de hidrocarburos, el Estado Nacional tiene la facultad a veces de expropiar temporalmente el dominio de algunas, digamos, de algunas explotaciones agropecuarias donde puede haber un yacimiento de petróleo. Entonces, esa, digamos, expropiación temporal, porque es temporal hasta tanto se llega a un resultado, es una exploración previa, genera daños, impide el desarrollo normal de la actividad del titular de dominio. En este caso, la ley nos prevé siempre una indemnización que se acuerda entre las partes. La cuestión acá es que el fisco entendía que como la sociedad de hecho tenía una actividad de explotación, renta de tercera categoría, que se tendría que imputar por el criterio del balance o incremento patrimonial, donde toda renta que obtuviera vinculado a la actividad grabada es renta de tercera y esta indemnización sería renta grabada de tercera. Sin embargo, el contribuyente, a través de su asesor, entendía que esta renta era una renta personal de cada titular de dominio del campo. ¿Por qué? Porque al ser una sociedad de hecho, nunca transfirió el dominio, sino que cedían cada uno de los titulares, que eran los dos socios que integraban esta sociedad de hecho, aportaban, que en realidad no fue un aporte tal como hubiera sido una sociedad anónima, sino que aportaban el usufructo de la explotación y lo que era generador de renta era la explotación ovina. Pero acá no había explotación. Acá hubo una indemnización y la ley dice al titular de dominio. El titular era cada persona física, con lo cual no cumplía, por ser persona humana, la teoría de la fuente. No cumplía con la periodicidad, permanencia y habilitación de esa fuente, y por ello el tribunal falla a favor del contribuyente, ¿sí? Y la Cámara ratifica ese procedimiento bajo esta consigna, que yo estoy indemnizando a ese contribuyente, al titular de dominio, no a la sociedad. Distinto hubiera sido el criterio, quizás, si Parraguirre hubiera sido una sociedad anónima titular del dominio de la explotación agropecuaria. Ahí no cabría duda, pero no en este caso. Por ello, cuando hablamos de los beneficios de la planificación, están muy vinculados a cómo interpreto las normas fiscales, las cuales en materia de beneficios son extensibles a cualquier empresa, independientemente del tamaño o la posición en el mercado o la actividad o conformación jurídica. Esto viene de la mano de la resolución 69 del 2020 del Ministerio de Desarrollo y Producción de la Nación. Por ello, cuando uno va a hablar de una planificación PYME, lo primero que entendemos, al menos a mí me pareció relevante, es saber qué hoy voy a considerar una PYME. Y una PYME, en primera instancia, la calificación de la categoría va a estar dada por el nivel de ingresos. Fíjense, esta tabla que les estoy presentando fue publicada recientemente, donde es la última actualización en materia de ingresos para la calificación como micro, pequeña o mediana empresa. Porque fíjense que un dato nomás, la última, digamos, moratoria que está vigente, o que ahora está ya prescribiendo, la moratoria de la ley 27.541 que fue ampliada, ¿sí? ¿Qué pasa con esta moratoria? ¿Por qué moratoria? Porque condona intereses, condona sanciones no firmes o no pagadas, y en el caso de micro pyme, la categoría pyme micro, por ejemplo, si adherían a una situación muy particular como es la deuda previsional por autónomos. Esa deuda previsional, de que uno de los componentes más severos que tiene en su cálculo es el interés. Condonaba el 100% del interés de un trabajador autónomo. Por supuesto, tenía que contar con el certificado que lo calificaba como micropyme, con lo cual, para alguien que está cerca o que tiene que cumplir con los años de aporte para poder jubilarse, sí era una gran oportunidad. Es una gran oportunidad para las micropymes, por ejemplo. Por eso la importancia de darse de alta. ¿Y cómo llego a estos montos de venta? Para aquellos que no han tenido oportunidad o que no saben, les cuento que el monto de las ventas que ustedes ven ahí publicadas en las tablas, que los calificaría como pyme, se calcula en base al promedio de los últimos 3 ejercicios anuales, donde queda fuera el impuesto al valor agregado
fuera impuestos internos, supongamos si fuera una actividad como bebidas alcohólicas que tiene contenido de impuestos internos o venta de cigarrillos, y también se deduce hasta el 75% de las exportaciones para determinar ese promedio de los 3 años. ¿Sí? Se suman los ingresos brutos, excluido IVA, ingresos brutos, y se divide por 3, o sea, ese promedio a mí me va a definir si soy pyme o no. Por supuesto que, ¿quién puede ser una pyme? Un monotributista, un profesional independiente, un emprendedor, un comerciante, sin importar el nivel de ventas, una sociedad, una empresa pequeña o mediana, cualquier persona humana jurídica que cumpla los requisitos, que es solicitar la certificación, que es estar dado de alta en AFIP, tener actualizada la actividad, tener presentadas sus declaraciones juradas, en que caso de corresponder, porque acá se da la segunda cuestión, con algunos responsables exentos, ¿sí? Que en la última solicitud, podríamos decir masiva de certificados, tuvieron alguna mora, pero todos obtuvieron su certificado en condición de pyme. ¿Cómo solicito el certificado y la inscripción? A través de la web de AFIP, quien con quit y clave fiscal, ustedes acceden y hay una opción para aquellos que por primera vez van a evaluar el tema, tienen el micrositio de AFIP, el procedimiento para obtener el certificado como pyme. Porque cuando yo soy pyme, puedo ser o empresa unipersonal o puedo ser sociedad. Entonces, cuando uno va a planificar y viene por primera vez un contribuyente, un empresario, una persona humana, un profesional que está pensando en iniciar actividad liberal, yo lo que tengo que evaluar es cuál es la mejor forma impositiva de que podría obtener y que le permitiría tener una efectiva planificación. Y a nivel fiscal, hoy tenemos que evaluar que en nuestro sistema existe lo que llamamos la empresa o explotación unipersonal, la sociedad típica del capítulo 1 de la Ley de Sociedades Comerciales era la llamada anteriormente sociedad irregular o sociedad de hecho. Tenemos la SRL, los tipos de sociedades de capital como la anónima, SAU y sociedad por acciones simplificada, más conocida bajo la sigla SAS. ¿Sí? Tenemos una sociedad colectiva, una accidental. Tenemos la figura de los fideicomisos no financieros, que los calificamos como personas jurídicas desde el campo del derecho tributario, pero que en realidad no dejan de ser un contrato. ¿Y por qué no a nivel planificación evaluar un contrato asociativo? La unión transitoria, antes conocida como UTE, ahora es unión transitoria, o los agrupamientos de colaboración para determinados proyectos, en el caso de proyectos de investigación, por ejemplo. Serían formas de evaluar una planificación empresaria. Y algunas características que me parecieron quizás novedosas, recuerden que cuando hablamos de empresa o explotación unipersonal, un sujeto que obtiene renta de la tercera categoría, ¿sí? La definición la tenemos únicamente en el artículo 53 de la ley, en el último párrafo, y donde este párrafo me dice que para que fuera empresa unipersonal, ¿sí? Explotación unipersonal, renta de tercera, un profesional o un desarrollador de un oficio tiene que complementarlo con actividad comercial. Por muchísimos años no tuvimos una definición. Trabajamos con antecedentes donde rozan con lo que sería la prohibición de aplicar interpretación analógica, como ocurrió con el dictamen 7 del 80 que definía el concepto empresa, o con tenemos la circular 1080 del año 70, que era de impuesto al patrimonio neto y los capitales. En algún momento se llegó a utilizar algún antecedente de corte del año 92 de la ciudad de Buenos Aires, que era Vázquez Reigrir, donde la ciudad tomaba la definición de la circular 1080 y entendía que si cumplía que profesionales pudieran ser reemplazados por otros profesionales bajo relación de dependencia, era empresa unipersonal. Y esto es una contradicción, porque en realidad, ¿dónde está la actividad comercial? Recién se define cuándo hay actividad comercial a partir de una interpretación de Cámara que llegó a Corte, y en Corte queda firme porque no hubieron nuevas pruebas para aportar por parte del fisco, que es el fallo Ramos Jaime,
de la Cámara Nacional Contencioso Administrativo del año 2006, del 6 de junio del 2006, donde allí un tratadista en derecho comercial muy reconocido, el doctor Carlos Fontana Rosa, dice que habrá actividad comercial cuando haya una transformación y o enajenación de un producto. Y hoy esa definición, si ustedes lo ven, está en el artículo 320 del Código Civil y Comercial de la Nación, con lo cual ahí tengo la definición de empresa. Por eso una explotación agropecuaria se considera empresa porque hay todo un procedimiento para la venta, tanto de la hacienda como para la venta de cereales. Entonces yo lo que estoy haciendo es vender un producto. Distinto al profesional, porque el profesional, y acá era la disquisición, puede ser calificado como empresa por la envergadura económica y el riesgo de la actividad, pero si ese profesional no realiza venta, que era el caso de Ramos, que era bioquímico, no podemos calificarlo como empresa unipersonal. Obtiene rentas de la cuarta categoría. ¿Sí? Y además, ¿por qué a los profesionales por años discutían no ser empresa? Porque desde la planificación, si un profesional que obtiene rentas de cuarta categoría, como puede ser un médico, al cual las obras sociales ha habido épocas que le pagan a 120 o 150 días. Si es por lo devengado, a cada prestación que realiza y que se facturan todas juntas cerrado el mes, bueno, tiene que pagar el impuesto, ¿sí? Y con el tema de ganancia, criterio de lo percibido, ni hablemos las deudas con PAMI, en cuyo caso ese médico no llegaría nunca a poder tener una rentabilidad, porque la imputación sería por lo devengado cuando PAMI, en algunos casos, como fue Clínica Sarmiento SRL del año 2003, del Tribunal Fiscal de la Nación, llevó a la quiebra a muchas empresas, porque PAMI es el Estado, dependiente del Estado. El Estado jamás va a quebrar. Por lo tanto, PAMI jamás te dice que no te va a pagar. Entonces, aquí es donde vemos una de las aristas en materia planificación, si voy a ser empresa unipersonal o no. Si como médico decido poner una clínica con todo un servicio de atención compleja y donde busco una utilidad y donde allí la ley toma como ejemplo un sanatorio, claro, es una empresa unipersonal. Un farmacéutico es una empresa unipersonal. Un veterinario que tenga un local de pet shop es una empresa unipersonal. Una despensa, una ferretería, pero no un profesional, un contador que hoy, si se quiere, tenga balances, certificaciones de ingresos, tenga hoy una auditoría. Sí, los honorarios a veces pueden ser muy altos, pero eso no lo convierte en empresa, porque lo que hay es una prestación de servicios, no hay venta. Y ese servicio que se materializa en un informe, en un balance, en una declaración jurada, no es más que el soporte material de la prestación, tal como lo define el impuesto al valor agregado, y por ello en materia de soporte material es que en el caso de los técnicos ópticos, cuando hacen la provisión de anteojos, se los califica, ¿sí?, como una renta exenta, porque lo que se exime no es el producto, que es el anteojo terminado, sino la prestación del servicio. ¿Se ve? Es más, hoy una empresa, si califica como empresa unipersonal, o una forma de planificación evaluar es que si hace obras que van a demandar más de un año o realiza operaciones de venta financiadas a un plazo mayor a 10 meses, podremos decir que es una forma de planificar, porque la ley se lo admite. Por otra parte, la excepción del 126 del decreto, si ustedes integran una forma societaria, son profesionales, integran una sociedad colectiva, por ejemplo, pero la sociedad desarrolla prestación de servicios profesionales y no hay actividad comercial, la renta que obtengan de esa sociedad colectiva es una renta empresaria, ¿cierto? Una renta de la tercera categoría. Pero ¿qué es lo que nos dice el 126? Si no hay una complementación de actividad comercial, esa renta que percibe ese profesional sería una renta de cuarta categoría. Yo tomé colectivo, podría haber dicho sociedad típica o de hecho, ¿sí? Esto fue lo que ocurrió en la causa Paracha Daniel, que llegó a corte en el año 2014 y donde se resolvió favorablemente al contribuyente. Lo mismo pasó con Pistrelli Díaz y asociados, pero tiene desventajas. Una empresa unipersonal tiene responsabilidad ilimitada, con lo cual, por la actividad económica, puede poner en riesgo su patrimonio personal y del grupo. Por supuesto que también hay una opción que a partir del año 2018
una empresa unipersonal podría ejercer la opción de llevar contabilidad, llevar libros, autorizar el pedido de los libros, esto lo llevaría a confeccionar balances y pagaría, en vez de a la tasa de entre el 5 y el 35%, podría pagar a la tasa del 30%. Pero cuando distribuye utilidades, sí, vamos a ver que el perceptor de esas utilidades estaría pagando o el 7 o a partir del año 2022 va a estar pagando el 13% y la empresa unipersonal estaría pagando, porque se separan los sujetos, estaría pagando, si se quiere, el 25%. Un tema para definir, porque cuando hablamos de empresa unipersonal, generalmente las personas tienen varias actividades. Una sociedad típica o sociedad de hecho, características, se usaron en algún momento para ciertos emprendimientos, porque no todo el mundo conoce lo que son los contratos asociativos. Entonces, muchas veces para pequeños proyectos se armaban sociedades de hecho donde los obligados tienen responsabilidad mancomunada y en partes iguales. Cualquiera de los socios puede solicitar disolución de la sociedad, por ello hay que hacer la notificación fehaciente. Una característica que me pareció relevante es que con la reforma de la ley 19.550, el artículo 27, que antes era el artículo 29, los cónyuges solamente podían conformar sociedades por acciones. Con la reforma de la Ley General de Sociedades, en el año 2015, el artículo 27 establece que los cónyuges pueden integrar sociedades de cualquier tipo, con lo cual hoy podríamos hablar que una sociedad conyugal hasta podría conformar una sociedad típica. Pero a nivel tributario, la resolución 10 que nos define cuáles son los requisitos para obtener la inscripción y el quit, pone un tope a las sociedades atípicas de hasta 5 socios. Y al igual que las sociedades, o al igual que las empresas unipersonales, hoy pueden ejercer la opción de contabilidad y tributar a la tasa del 30%. Dentro de la sociedad anónima unipersonal, se constituye por instrumento público, el capital mínimo son 100.000 pesos y se tiene que integrar en el acto. Es un solo socio, la responsabilidad es limitada a sus acciones, solo requiere, a partir del año 2016, un director. Cuando ustedes vienen la ley de creación, se requería director y director suplente y se requería sindicatura impar. Bueno, ahora con un director que responde ilimitada y solidariamente y un síndico titular. Este tipo de sociedades, para alguna doctrina, nació más que nada para poder conformar sucursales o establecimientos permanentes de entidades del exterior cuando tienen representación o filial. Y hoy recuerden que la definición de establecimiento permanente está en el artículo 22, con lo cual, si usted hoy, profesional, decide conformar una, digamos, representación de una firma del exterior para poder desarrollar una marca, y le convendría ser sociedad anónima unipersonal. Probablemente algunos de ustedes estarán pensando, ¿y por qué no una SAS? Ahora vamos a ver por qué no. Estos sujetos, a su vez, tienen, más allá de abonar el 30% sobre la renta neta, cuidado porque se les aplica, justamente por ser un sujeto del 73, dividendos fictos sobre cada uno de los retiros que realice en la medida que cuando se distribuya la utilidad al cierre del ejercicio, considerando también las rentas, las rentas acumuladas de periodos anteriores, si supera, ¿sí? O todo retiro se considera dividendo ficto. Lo que supere a ese, digamos, si no hay pago de dividendos, lo que supere a ese importe acumulado de utilidades, sería disposición de fondos. Eso está previsto en el artículo 50 como una presunción, ¿sí? Y más allá de que existe la posibilidad de la deducción de tareas técnico-administrativas para el director o para cualquier otro sujeto vinculado, siempre hay que tener presente de estar bien fundadas estos retiros. La sociedad por acciones simplificada, que no es de la ley de sociedades comerciales, sino que es de la ley 27.349, fíjense que nació para la pyme. Sin embargo, las empresas del exterior, cuando buscan una representación o conformar una sucursal o tener un vínculo económico, generalmente les piden que sean anónimas SRL o sociedad por acciones unipersonal, no una SAS. Entonces no les extrañe que algunas SAS se estén transformando
Y entonces, a veces, el ingreso de fondos viene del exterior para los gastos que implica, porque económicamente no es rentable para nadie, la transformación societaria. Porque acá no es lo mismo que hablar de una reorganización. Cuando yo hablo de una sociedad por acciones es cuando nace como sociedad por acciones, por unipersonal, SRL, colectiva. Y si la quiero transformar, de la transformación va a estar alcanzada con impuestos. ¿Por qué? Porque estoy cambiando el ropaje, estoy transformando, estoy generando un nuevo sujeto al cual le voy a transferir todo mi activo y pasivo. Tengan cuidado con eso. En cambio, en una simplificada, miren las bondades y por eso están buscadas y están recomendadas. Busca apoyar al emprendedor y se creó como una herramienta para cualquier inversionista. La creación es todo electrónico en un plazo de 24 horas. En ese mismo momento obtiene la quit con requisitos básicos, distinto a una sociedad anónima, una SRL de las tradicionales. El capital para poder constituirse es equivalente a 2 veces el mínimo vital y móvil. A su vez, dentro de una SAS yo podría tener distintos tipos de acciones y varios socios, o podría ser unipersonal. Por ello, me pareció hacer una comparabilidad de algunas ventajas o desventajas. Bueno, no requiere escritura pública, puede ser unipersonal o plural, varios socios o un solo socio. La responsabilidad es limitada al aporte y a la cantidad de acciones. El término de duración, objeto social, está previsto en su contrato, igual que una sociedad anónima. La creación es por Internet. Se pueden pactar cláusulas sobre diversidad de aspectos. Eso sí, están imposibilitadas de negociar valores en el mercado, por ejemplo, cheques diferidos o hacer obligaciones negociables. Un anónimo podría, una SAS no. Y por su flexibilidad, la construcción y forma de administrar es muy apreciada para la pequeña empresa, para la pyme. En una anónima, si uno quiere hacer una comparación, cada socio participa en los beneficios de acuerdo a la cantidad de acciones. Las acciones se pueden adquirir por herencia o transferencia, también las podría transferir a través de una enajenación. Recuerden que si la acción cotiza en el mercado de valores estará exenta, si no cotizan es una renta gravada y hoy cualquiera fuera el sujeto que transmite esa acción, ¿sí? Va a estar alcanzado por impuesto cedular si es persona humana, ¿sí? Por otra parte, es fácil obtener un crédito a largo plazo, justamente por las características y durabilidad de una anónima, por ser una anónima tradicional. Lo que sí es costosa su constitución, con respecto a otros tipos societarios, ¿no? Tiene mayor cantidad de trámites, procedimientos para constituirse, y a partir del 2018 se determina por cada adelanto a socios o accionistas dividendo ficto, que es lo que les decía antes con respecto a los otros tipos societarios. En materia previsional, ¿sí? Un director de una sociedad está obligado a ser autónomo. Sin embargo, habrán escuchado, para algunos que sean muy jóvenes, que cuando hablamos de un director que trabaja en relación de dependencia, ¿cómo puede ser? El titular está obligado a ser autónomo. Por ello, los directores titulares pueden, por su profesión liberal, ser monotributistas, pero por ser directores están alcanzados por impuesto a las ganancias y por la condición de autónomo, ¿sí? Por otra parte, dentro de lo que es el artículo 3 de la incorporación, como sería relación de dependencia, es voluntaria para los directores por las asignaciones que perciban, en vez de, digamos, tener una tarea técnico-administrativa donde facturen el honorario, perciben una remuneración mensual. Este tratamiento también es aplicable a socios gerentes de SRL. Por lo tanto, si el director o el socio gerente desean descuentos como cualquier empleado, deben manifestarlo por escrito, en forma expresa, y esto queda en un legajo. Si no, es obligatorio nada más que el aporte a la ART y al seguro de vida obligatorio. Una colectiva, yo sé que son sociedades, quizás una colectiva que hace años no se aplica, ¿sí? Una colectiva es una sociedad de personas más conocida, que está formada generalmente por personas con cierto grado de parentesco. No es indispensable que hayan aportes importantes, el socio puede delegar hasta un tercero sus funciones. Cada socio es responsable de los actos de los otros.
todos los socios comparten control y la muerte de uno implica la liquidación. El socio, al igual que las SRL, no puede explotar la misma clase de negocio, porque eso sería competencia desleal, y cada uno tiene voto, aunque las acciones sean desiguales. Recuerden que acá estas sociedades, al igual que la sociedad de hecho, también sujeta al ajuste por inflación, porque después esa porción del ajuste se le distribuye al socio, que es el sujeto de ganancias. Pero dentro de las que son las desventajas, tenemos los tipos societarios, el socio comanditado y el comanditario, donde el socio comanditado va a tener responsabilidad solidaria y limitada, y el comanditario es como si fuera el socio de una anónima, ¿sí? Esto es para tenerlo presente. Otra figura que nos pareció relevante al momento de analizar, planificar, hoy está muy de moda, no es un sujeto, pero tributariamente se lo trata como sujeto, son los fideicomisos. Acá simplemente dejarles en evidencia qué es un fideicomiso. Un fideicomiso es un patrimonio separado, ¿sí? Es un contrato de afectación. Alguna doctrina dice, es un contrato en confianza. ¿Por qué un contrato en confianza? Porque un fiduciante, un inversor, transmite propiedad, transmite un patrimonio, transmite un dominio, transmite un derecho al fideicomiso. Este contrato, previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación, a su vez se vincula con el nacimiento de un fiduciario. O sea que el fiduciante aporta un patrimonio que será administrado por un fiduciario, el cual percibe un honorario por esa administración. Ese fideicomiso puede tener distintas asignaciones. Por eso en la práctica ustedes habrán escuchado que hay fideicomisos de administración, fideicomisos inmobiliarios o de construcción, fideicomisos agropecuarios, de administración de última voluntad y fideicomisos de garantía. A partir de la modificación del Código Civil, hoy tenemos expresamente los alcances de un fideicomiso de última voluntad y de un fideicomiso de garantía. ¿Para quién va a trabajar ese fiduciario? Para generar un rendimiento al beneficiario. Por eso van a ver que en fideicomiso de construcción suele coincidir que el fiduciante es, digamos, la misma persona que un beneficiario, aunque pueden haber beneficiarios puros. Y una vez concluido, resuelto el fideicomiso o logrado el objeto de ese fideicomiso, la resolución hace que nazca una figura llamada fideicomisario. Pero una característica, ese fiduciante entrega en confianza, no hay transferencias de dominio perfectas. Lo que pasa que tributariamente, al nacer el fideicomiso tiene su propio quit, tiene sus propias obligaciones, puede ser hasta empleador un fideicomiso. Por ello, ¿cuál sería la ventaja de un fideicomiso no financiero? Patrimonio separado, por eso se dice que hay un encapsulamiento, porque una vez que los bienes o el capital es transferido al fideicomiso, estos fondos son inembargables. Otra cuestión es que al ser un contrato no quiebra, se disuelve y tienen una duración limitada máxima de 30 años, salvo en los fideicomisos de última voluntad, donde, digamos, la condición resolutoria se extiende hasta quizás el fallecimiento de un incapaz, ¿sí? Es fácil entrar y salir de un fideicomiso a través de cesiones de derecho. Cuidado que las cesiones, en la medida que sean de personas a personas, no genere hecho imponible, porque yo lo único que estoy transfiriendo es un derecho. En los fideicomisos inmobiliarios se da mucho que el fiduciante termine cediendo a terceros cuotas de participación dentro de lo que es el contrato de fideicomiso. En lo que está grabado son las cesiones de cuota de fideicomisos financieros, y donde el tratamiento impositivo de un fideicomiso financiero también está en la ley de mercado de capitales. No es este el caso. Por ello, hoy un fideicomiso de construcción es ideal para atraer inversores, porque vamos a ver que sobre un fideicomiso de construcción hasta podrían tener un fideicomiso de garantía. Y acá les traje por qué un fideicomiso de construcción al costo, tema que hoy está siendo la niña bonita en materia de planificación, porque cuando yo hablo de fideicomiso al costo, es un plan financiero estrictamente, donde el inversionista lo que hace es aplicar, el inversionista aporta al fideicomiso
una cantidad de moneda que a veces ha sincerado o moneda que trae al país, moneda que la va a invertir en superficie. Hablar de superficie es, dentro de la inversión, yo quiero a cambio de esta inversión un departamento con cochera o quiero 2 locales comerciales. Quizás yo acá lo estoy llevando desde la inversión en dólares. Puede ser alguien que tenga un inmueble que lo hubiera heredado, que por la ubicación geográfica es estratégico, quizás para construir una torre, entonces lo que está aportando es el terreno, más lo que logren recuperar de escombros. Y cuidado que la venta de escombros, ¿sí? Hoy tiene un tratamiento diferencial en IVA, y si de esos escombros se pueden obtener bienes muebles, tenemos que estar muy atentos porque estarían alcanzados por IVA. En este caso, si hubiera una inversión financiera, si hubiera una entrega de moneda extranjera, él está entregando hoy, no sé, $500.000 para recibir un departamento. Fantástico. Él, al cabo de un tiempo, varios años, va a obtener un departamento, pero él lo único que hizo es aportar $500.000 hoy sin riesgo, porque no está jugando en la bolsa, no hay una inversión financiera, sino que hay una inversión en un fideicomiso, lo cual, a partir del año 2018, las rentas que tenga un fideicomiso sujeto de tercera categoría, están ajustados por inflación, con lo cual también va a poder actualizar la composición de su activo líquido. En bienes personales, fíjense que quien tributa el impuesto no es este contribuyente que tendrá $500.000 y que si los pone en un plazo fijo, claro, va a estar exento de bienes personales, pero si está en un fideicomiso, no aporta el bienes personales, aporta el fideicomiso a la tasa de 0,50% de lo que sería la evolución de la obra al momento de la medición. Hay una rentabilidad casi garantizada en dólares, porque si él el departamento lo retiene, lo termina de pagar, cuando recibe el departamento una inversión de $500.000, por más que le netee a ese costo, a esa inversión, todos los gastos de transferencia, termina ganando mucho más, porque la venta también va a ser en dólares. ¿Sí? Y por ser una persona humana que fuera el inversor, hasta está alcanzado por impuesto cedular, en el caso de inmuebles, a la tasa del 15%. En caso de una sociedad, estará alcanzada la tasa del 30%. ¿Sí? Esto hay que tenerlo en cuenta porque estos costos se actualizan conforme al artículo 63 y 93 a partir del 1 de enero del 2018. Si hablamos de un fiduciante beneficiario, ni siquiera se haya obligado a inscribirse en el régimen previsional, como sí vimos en cualquier otra forma societaria de capital, como un anónimo o un SRL, por ejemplo. Y a esto sumémosle, si la construcción del fideicomiso es para vivienda, cuando el fideicomiso traslada el dominio a cada beneficiario, la tasa es del 10,5%. Por supuesto que si lo que le estamos entregando separadamente no me no me compra una vivienda con cochera, porque si vivienda con cochera está todo el 10,5%, pero separadamente compra cocheras, bueno, o locales comerciales o oficinas, va a estar grabado el 21%. O sea que está trasladando el impuesto al valor agregado al beneficiario. Y al momento de la adjudicación también tiene que abonar, al igual que IVA, ingresos brutos. Por ejemplo, en capital la tasa es del 3%. Siempre que la base imponible, cuidado, Capital Federal se utiliza un valor inmobiliario de referencia, es una forma de medición, una presunción de que el inmueble no puede costar menos que eso, dependiendo del barrio, dependiendo del precio del metro cuadrado, ¿sí? En sujetos de fideicomisos, como no llevan balance, salvo que ejerza la opción, presentan un régimen de información tanto en los registros de personas jurídicas como en AFIP. Acá lo que sí, para los profesionales en ciencias económicas que tienen responsabilidad, siempre es recomendable tener cautela con respecto al informe de cumplimiento. Porque, ¿qué pasa? Como yo tengo que definir, tanto para bienes personales como cuando hago el cierre, cuál es el estado de la construcción y el avance de obra, más allá de que tener los certificados, siempre es recomendable quizás hacer una inversión adicional y pedir una evaluación a un experto, un ingeniero, un arquitecto, sobre lo que es el avance de obra y que me dé un informe. Entonces, con ese informe queda salvaguardada la responsabilidad del profesional que suscribe el informe de cumplimiento y que lo está denunciando a través de un régimen informativo. Y ahora vamos a pasar a algunas estrategias, al menos las que yo conozco,
de que podría utilizar una pyme. Si yo hoy tengo el certificado pyme, si hoy califico como pyme, para lo cual no es solamente por el tamaño, tengo que tener la acreditación como pyme, puedo gozar del beneficio de pagar el IVA a los 90 días, por supuesto que en algún momento se va a hacer como decimos, se va a morder la cola, porque las declaraciones siguen siendo mensuales, sin intereses, y teniendo el certificado puede ejercer la opción después de que la micro, pequeña o mediana empresa, ¿sí?, tenga un saldo a favor de los 2 periodos consecutivos anteriores, bueno, va a poder solicitar, ¿sí?, o el beneficio, a lo cual una micro con certificado vigente hasta están excluidas de las retenciones de IVA y ganancias. ¿En dónde? En los pagos con tarjetas de crédito. Eso está pensado, por ejemplo, para hoy la obligación que tienen las empresas de pagar o de recibir tarjetas de crédito. Otro beneficio, una empresa, una pyme, siempre que estemos hablando de micro y pequeña empresa, micro pyme, la micro puede deducir hasta el 100% del impuesto al débito y crédito contra lo que sería el pago de impuesto a las ganancias o sobre sus anticipos, si es que no pudiera absorberlo en la declaración. La pequeña, mientras que la mediana podría computar hasta un 60% del impuesto al débito y crédito contra impuesto a las ganancias. Otra ventaja que, recuerden, puede tener hoy una pyme, es que el remanente de ese porcentaje de los débitos y créditos, cuidado que no puede ser compensado contra otros gravámenes, ni puede ser incorporado a la solicitud de reintegros o transferencias a favor de terceros. Es más, un beneficio de las pymes es que tienen prioridad en la tramitación y percepción de las compensaciones, acreditaciones, devoluciones o reintegros de saldos a favor. Podemos estar hablando de una pyme que haga exportación y que solicite reintegro de crédito fiscal, por ejemplo, o las transferencias de saldos a favor, Resolución General 1466, en vez de retenerlas. Yo sé que muchos de los colegas que están escuchando la charla estarán pensando, pero si yo hoy pido una devolución o una transferencia, devolución por 2224 DGI o una transferencia por la Resolución 1466, tengo una verificación. La verificación la puedo tener en cualquier momento y acá lo que hay que evaluar es cómo está la situación financiera de la firma, de seguir reteniendo saldos a favor que no va a poder llegar a compensar. Recuerden que los créditos fiscales también, cuando están originados en la compra, construcción o fabricación de bienes de uso o que llamamos activos fijos, si luego de 6 meses ese saldo técnico no lo pude absorber, puedo solicitar una devolución. Este beneficio está específicamente en la ley de IVA, en el artículo 24.1 de la ley, y lo cual también nos dice que una de las condiciones es que yo debo retener ese activo al cabo de 6 meses. El crédito también puede provenir de leasing, en los casos de cánones de opción de compra, podrá ser devuelto luego de 6 meses de ejercer la opción, salvo automóviles. Los automóviles quedan afuera, pero cuidado, yo podría ejercer la opción, por ejemplo, por una camioneta. En el caso de una actividad agropecuaria, una camioneta no se define como automóvil, tiene su propio inciso y no estaría limitada ni en la deducción de las amortizaciones ni de los gastos compensables. Porque cuidado, cuando yo hablo de operaciones de leasing, ustedes no olviden que el artículo 92, cuando hablo de automóviles, ¿sí?, no solamente me limita la deducción de la amortización para automóviles cuando he adquirido, sino también cuando el automóvil ha ingresado a mi activo a través de una locación, con lo cual no me permite tampoco tomarme el 100% de lo que sería los gastos de una operación de alquiler. Y un leasing no es más que un alquiler con opción de compra. Así que en eso cautela con los automóviles. Estos activos deben formar parte, por supuesto, a los 6 meses, pero supongamos que ustedes ejercieron una opción, piden devolución, y hay un siniestro, un caso fortuito, pierden el bien y lo tienen probado o tienen seguro, es una forma de garantizar no tener un conflicto mañana con AFIP. Y es más, algo interesante, si yo tengo mucho activo fijo, no solamente que lo podría transferir a las continuadoras, sino
si solicitan ustedes la restitución de ese crédito fiscal técnico por activo fijo y se reorganizan, trasladan ese beneficio a las continuadoras en un procedimiento de reorganización, ¿sí? Una cuestión a tener en cuenta, cuando yo pide la devolución, lo que sí me dice la norma, y esto viene de la mano del decreto, que una vez que pedí la devolución, tiene que determinarse mensualmente si el importe del impuesto determinado si es mayor al importe devuelto, porque si es mayor, queda como una devolución definitiva. Si no, será hasta el importe del impuesto determinado y va a tener que seguir comparando mes a mes. Me pareció novedoso dejarles cuál es el cálculo que yo tomo, porque todos los meses voy a medir el débito de las ventas menos el saldo técnico del periodo fiscal anterior, menos el crédito fiscal no sujeto a devolución. Lo que no pude pedir restitución, voy a tener cuál es el impuesto determinado. Esto es una de las condiciones del 24.1 de la ley de IVA. Otra herramienta de planificación es el leasing. Es un contrato que se llama contrato de alquiler y mientras no ejerza opción, se lo trata como un contrato de locación, en donde hoy el arrendador traspasa el derecho de usar el bien al cambio de un canon. En materia de leasing, el tratamiento impositivo, ustedes lo tienen en el decreto 1038 del año 2000, que está vigente. Por supuesto que el arrendatario puede hacer tres cosas: comprar el bien, devolver el bien o alargar el periodo de leasing. Algunas empresas como planificación, especialmente las empresas de seguridad, que acompañan a veces a los camiones, o por seguridad, como les digo, no compran automóviles, compran o utilitarios o que el utilitario te vuelve a ser como una especie de automóvil. Es más, en la ley de bienes personales comparte la definición del automóvil. Por ello, si fuera un utilitario y si no hay carga, se le da el tratamiento de un automóvil. Entonces, ¿qué es lo que suelen hacer? Como planificación, recomiendan hacer leasing de automóviles, no ejercer la opción porque les permite la deducción. Mientras no sea, digamos, no ejerzan la opción, pueden tomarse el IVA de los cánones y se toman los gastos de mantenimiento. No podrán amortizarlo, por supuesto, porque no son titulares de dominio. Pero ¿qué pasa? Ahí una de las cuestiones a considerar, que no lo están viendo, es lo que dice el artículo 92, porque el 92 expresamente se refiere al alquiler. Como bien me dice la ley del leasing, los primeros periodos tienen el tratamiento de alquiler. Entonces, cuidado, porque no es una ventaja. Ya el mismo legislador lo franqueó, ¿sí? Entonces, yo tendré que ver si voy a hacer leasing, puede ser para maquinarias, porque o en el caso de, no tengo una inversión cierta, tengo una licitación, camionetas, pero no automóviles. Tengan cuidado con eso, porque se elige, a diferencia de la compra-venta, ¿sí? Es un contrato que se inscribe en el registro de créditos prendarios o en el registro de propiedad inmueble. Los gastos de conservación, impuestos, seguros, recaen a cargo del tomador, quien tiene en ese momento el uso del bien. Ese tomador hasta podría arrendar el bien, salvo pacto en contrario. Y si la opción se puede ejercer por parte del tomador una vez que haya pagado las 3/4 partes del canon, antes si lo hubieran convenido entre partes, recuerden que es una de las condiciones, con lo cual, si llego a esa opción, muchas veces se pide un refuerzo de los cánones que se están pagando para prorrogar los plazos, pero no ejerce opción. Y la responsabilidad civil recae en cabeza del tomador o guardián de las cosas dadas en leasing. Por ello, decimos, cuidado, se aplica supletoriamente las normas de locación mientras no ejerza la opción. Una vez que ejerzo la opción, se aplican las normas de la compra-venta. Otra, digamos, mecánica también para evaluar al momento de planificar es el tema de venta y reemplazo. Ustedes saben que hoy cualquier sujeto, no solamente empresa, sino un sujeto de cuarta categoría, podría ejercer la opción de venta y reemplazo, ¿sí? Recuerden que con la reforma de la 27430 además amplió muchísimo cuál es el destino que tienen que tener los bienes sobre los cuales voy a ejercer la opción. Y hoy, frente a procesos inflacionarios, es un beneficio porque, entre comillas, como diría el doctor Fernández, Omar Fernández, él lo plantea en sus libros y en algunos artículos publicados, con la inflación el Estado está financiando al responsable que haga la opción, porque, ¿qué pasa?
en esta renovación de activos fijos, que vende un bien mueble o inmueble, en vez de pagar el impuesto a las ganancias, si soy sociedad, la tasa del 30%, si soy persona humana y el bien lo tengo afectado a tercera categoría, estoy pagando hoy la tasa del 35%, porque recuerden que establecimientos estables o empresas unipersonales, por más que pertenezcan a una persona humana, no deja de ser una renta de la tercera categoría. Pero esa renta de la tercera categoría me va a arrastrar la venta de inmuebles a tercera, con todo el resto de las rentas, voy a estar en la tasa máxima, ¿sí? Por otra parte, que si a partir del 1 de enero de 2018 yo ejerzo la opción de 20 reemplazo, está bien que el bien por el cual estoy reemplazando nuevo va a tener un costo disminuido en lo que sería la renta de la venta del bien anterior, yo puedo actualizar las amortizaciones a partir del 1 de enero de 2018, como cuando lo transfiera puedo ir actualizando el costo, ¿sí? Por eso es importante, si voy a ejercer la opción, hacer las cosas bien y que tengo que cumplir con la formalidad de la denuncia ante AFIP de la resolución 2140. Y otra cuestión a tener presente, que si voy a hacer compra o venta de inmuebles, puedo llegar a recibir dólares, porque sigue vigente el decreto 22 del 2001, donde si la operación sobre inmuebles únicamente supera $10.000, siempre que el escribano deje constancia de que se hizo el pago en su presencia de moneda extranjera, no se verá afectado por la ley anti-evasión, solamente inmuebles. A partir de, digamos, este año, y con la entrada en vigencia de la ley 27.541, junto con la moratoria, se creó una opción que era contribuyentes cumplidores. El problema es que no se había reglamentado hasta hace unos días. Esta opción está prevista hasta el 30 de noviembre únicamente, que se refiere a contribuyentes cumplidores. Cuando me hablan de contribuyentes cumplidores, ¿sí? Pusieron cuáles eran las condiciones. La condición para ser calificado cumplidor es poseer domicilio fiscal electrónico, domicilio postal, estar actualizado, al igual que la actividad como contribuyente. Si no es un responsable inscrito en impuesto a las ganancias, tendría que estar dado de alta al menos como responsables del régimen simplificado monotributo al momento de la solicitud del beneficio. Por otra parte, nos dice cuándo tendría que tener el alta. Tener el alta el 26 de agosto del año 2020, que es con la entrada en vigencia de la ley 27.562. Estar todas las declaraciones juradas determinativas e informativas, o las que hubiera estado obligado el contribuyente, correspondiente a los periodos iniciados entre el 1 de enero de 2017 y el 26 de agosto del año 2020. Dos condiciones más. Y acá viene la cuestión: no poseer deuda líquida y exigible de obligaciones impositivas, aduaneras y de seguridad social. Con lo cual, si yo soy un responsable de impuesto a las ganancias o soy un monotributista que hoy tengo deuda, y ahí van a tener que ver si hay deuda de intereses, porque muchas veces el monotributo lo que suele acumular son los centavos de 1 o 2 días de intereses que se van capitalizando. Cuidado con eso. Bueno, si yo no tengo deuda impositiva, aduanera o de seguridad social, que hubiera nacido a partir del 1 de enero de 2017, puedo ejercer esta opción de contribuyente cumplidor. Y por último, la condición de no tener la clave inactiva o limitada por inclusión en la base de contribuyentes no confiables, ¿sí? Estas son las condiciones para ser cumplidor. ¿Cuáles son los beneficios? Puede ser que un contribuyente hoy podría, entre ellos una pyme, pedir la exención para ciertos periodos del componente impositivo del monotributo, puede pedir una amortización acelerada o podría acceder al beneficio de una deducción especial. Primero, bueno, les voy a presentar qué pasa con respecto al beneficio del monotributo. Entonces recuerden que a partir de junio del año 2018, ninguna sociedad puede ser monotributista, ni siquiera una sociedad de hecho, ¿sí? Pero ello no, excluye a que un profesional, por ejemplo, que es monotributista por su actividad económica, por actividad liberal profesional, siga siendo monotributista e integre una sociedad
donde esa sociedad puede ser responsable de impuesto al valor agregado y de impuesto a las ganancias, porque son sujetos distintos. Ahora, puede darse el caso de que quiero conformar una sociedad monotributista, puedo hacerlo. Esa sociedad monotributista de hasta 5 socios podrá ser responsable en impuesto a las ganancias, impuesto al valor agregado, y el socio, por su actividad liberal, ser socio de una sociedad de hecho, pero no se va a sumar la renta de la sociedad de hecho a la renta del monotributo. Eso tienen que saberlo, ¿sí? ¿Qué pasa con estos beneficios? Bueno, si yo cumplo las condiciones formales, voy a tener una liberación de el componente impositivo, con lo cual queda a salvo de poder ser ejecutado el componente previsional. ¿Cuál es ese componente previsional? Estamos hablando de, hoy, por ejemplo, estar liberados de, o sea, solamente de lo que sería la primera parte de la constancia de inscripción, y van a tener que pagar la obra social y el componente jubilatorio. Pero si ustedes cumplen la condición, los sujetos de categoría A y B van a estar liberados del componente impositivo por las posiciones de enero a junio del año 2021, categoría C y D, fíjense que va disminuyendo de enero a mayo, E y F de enero a abril, G y H de enero a marzo, y JK de enero a febrero. Es decir, estamos hablando de que este beneficio hay que ingresar a la página web del organismo, sistema registral, ejercer la opción, y ahí les va a decir cuál es la opción que ejercen. Si son monotributistas, la exención; si son sujetos responsables de impuesto a las ganancias, el beneficio de la deducción especial o la amortización acelerada, ¿sí? Por supuesto que si son monotributistas, muchos lo que tienen por, digamos, obtener el beneficio de la devolución, tienen el débito en cuenta, ya sea en la tarjeta de crédito o en la cuenta bancaria. Tienen que informar el ejercicio de la opción al banco para que no les descuenten la diferencia, porque si les descuentan de más, esa diferencia puede ser solicitada la devolución, si es que el banco lo hiciera por error. ¿Qué pasa con la amortización acelerada para un sujeto pyme alcanzado por impuesto a las ganancias? Solamente se aplica para micro y pequeña empresa. Estas inversiones tendrían que haber sido realizadas entre el 26 de agosto y el 31 de diciembre de 2021. Fíjense que no es para inversiones que hubieran realizado desde el 1 de enero. Los responsables deberán informar todos los comprobantes por las operaciones de compra, así como cualquier otra información relevante vinculada a inversiones realizadas en bienes muebles amortizables, adquiridos, elaborados, fabricados o importados. El sistema emitirá una constancia del trámite aceptado o rechazado, con lo cual si hay un rechazo, yo puedo presentar mi disconformidad a través de una solicitud de revisión de la denegatoria del beneficio cumplidores de la ley 27.541, que va a estar disponible en la página web a través de la clave fiscal, denominado presentaciones digitales, y en 15 días corridos tendrían que darme una respuesta, ¿sí? Por ello, si tengo activos fijos adquiridos en fecha anterior, podría ejercer la opción como responsable inscripto de pedir la devolución o el reconocimiento, en este caso, devolución, acreditación de lo que sería el crédito fiscal técnico, o fíjense que no me limita. Si pedí la devolución de ese crédito fiscal, podría, por el costo, también tener el beneficio de la amortización acelerada. Por supuesto, ¿dónde está la limitante? En las fechas que tendría que haber ingresado al patrimonio. El otro beneficio que ahora se ha publicado en esta misma norma, les dije, es una deducción especial equivalente al 50% del mínimo no imponible, solamente aplicable a personas humanas y sucesiones indivisas inscriptas en el gravamen sobre sus rentas netas. Es decir, que acá estamos hablando de que solamente podrían deducir para el periodo 2020 la suma de 61.930, con lo cual solamente podría ser alguien que tenga rentas de segunda categoría, cuarta categoría
porque no me dice cuál es la renta o la actividad. Por supuesto que si uno evalúa, ¿quién va a tomarse deducciones personales? Toda persona humana, sucesión indivisa, y allí entrarían todas las del artículo 82. Pero expresamente el artículo al cual hace referencia a la resolución excluye, deja fuera, ¿sí?, del beneficio a los sujetos que obtengan rentas de cuarta categoría por, en este caso, el desarrollo de cargos públicos, los empleados en relación de dependencia y jubilados, pensionados, retirados o subsidios por vinculados al trabajo, que están en el inciso A, B y C del artículo 82. Expresamente están excluidos, con lo cual este beneficio solamente es para un sujeto incorporado en el impuesto a las ganancias. Entiendo que para un sujeto, por ejemplo, cuarta categoría, un profesional podría ejercer la opción de esta deducción especial. No podemos, en una exposición sobre planificación, dejar pasar, ¿sí?, la vigencia de la resolución 4838, una figura que ha generado muchas discrepancias, pero que es llamativo que muy pocos artículos publicados, que es el que se refiere al régimen de información de planificaciones fiscales. Porque este régimen, como bien uno lee en el considerando, lo que busca es verificar que se ingresen los tributos correspondientes a las jurisdicciones fiscales donde se perfeccionan hechos imponibles. Y ustedes saben que la administración está, y lo ha publicado justamente, digamos, aportando información a las jurisdicciones provinciales, y lo mismo que las provinciales nutren a las jurisdicciones nacionales. Esto se ha dado, por ejemplo, con las nuevas altas de ingresos brutos, y donde ustedes, cuando ponen el domicilio, tienen que plantificar justamente cuál es el domicilio fiscal, no solamente el que ustedes tienen de desarrollo de la actividad, sino la jurisdicción. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un nuevo régimen tributario, donde se está vinculando lo que serían los impuestos nacionales con los provinciales, y especialmente para poder vincular lo que sería monotributo con ingresos brutos. ¿Mm? En este caso, si se verifican los ingresos, los tributos, deben responder no solamente, acá este régimen yo voy a tomar, me limité a las, digamos, planificaciones nacionales. Este régimen es para planificaciones fiscales nacionales e internacionales. O sea, lo que busca cubrir la falencia de información que el fisco pueda con tiempo detectar las áreas de riesgo. Acá donde apunta a si alguien instala una sucursal o un establecimiento permanente o hace inversiones, por ejemplo, busca a un paraíso fiscal, a un país calificado en la tabla del artículo 24 del decreto reglamentario de ganancias como país no cooperador. Pero cuidado con esa tabla del artículo 24 porque es dinámica, cada vez que se actualiza, si tengo la ley no lo voy a ver, está en el sistema, tengo que ir a consultar el sistema. Cada vez que se firme un acuerdo de intercambio de información o un convenio de doble imposición, se retira de esa tabla. Entonces acá lo que se busca justamente es suplir esa falencia de datos, de tener que esperar el intercambio automático o el intercambio de información a requerimiento, además de incrementar el nivel de conocimiento respecto de operaciones y estructuras que utilizan las empresas para aplicar estrategias de fiscalización temprana, aprender de las experiencias de otros países como Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Portugal, Canadá, Sudáfrica, México y Chile. Son dos países que ya aplican este, digamos, principio de la planificación fiscal, pero cuidado porque tanto Estados Unidos, Reino Unido, ¿qué es lo que castiga? La planificación fiscal nociva, ataca a la regla BEPS número 12, donde lo que se trata es de evitar el perjuicio, es decir, por ejemplo, cuando se hace triangulación para evitar precio de transferencia, o cuando se hace triangulación o se retiran fondos para evitar pagar y ocultarlos en países no cooperadores o países de baja o nula tributación, porque sabemos que tienen secreto fiscal. A eso apunta justamente tener un régimen de intercambio de información para la detección oportuna y temprana. Sin embargo, este régimen que me obliga a informar planificaciones nacionales e internacionales, ¿sí? Cuando uno habla de planificar no es mala palabra, planifica, porque no habla de planificación fiscal nociva.
Está hablando de planificación como hoy podríamos tener que denunciar, y no lo hice. Por ejemplo, otra de las formas de planificación son las reorganizaciones societarias. ¿Y por qué a alguien le puede convenir una reorganización societaria? Hacer reorganización mientras cumpla con los parámetros que dispone la ley y el decreto reglamentario de mantener la actividad por un plazo de 2 años a partir de la empresa en marcha de la continuadora, de mantener el 80% de participación de los que integran la continuadora, ¿sí? Y que integraban parte del capital de la antecesora, que dependiendo si es fusión o escisión, cómo se va a determinar ese 80%, que la empresa en marcha, que la fecha de la continuadora no haya pasado más de 18 meses o que se hubiera en marcha. Se habla mucho de lo que es en materia de planificación con respecto a la actividad, que haya hoy una actividad que ya hubiera estado desarrollando la antecesora, aunque sea en forma parcial, que siga en la continuadora. Si yo hoy cumplo esas condiciones, más allá de que la Ley General de Sociedades me habla de cuál es el concepto de fusión o escisión y los requisitos, la administración lo que hace es una verificación sistémica a los efectos de verificar si se cumple con los requisitos del decreto reglamentario para hacer reorganización, si se cumple y de acuerdo a la Resolución General 2513, ustedes ya le informaron que van a hacer una reorganización. ¿Y por qué sirve? Porque una planificación en materia reorganizativa, yo puedo estar evaluando que la empresa que estoy absorbiendo por fusión tiene altos quebrantos, tiene ajuste por inflación que no ha podido absorber porque en realidad no tiene casi pasivos, con lo cual ese ajuste por inflación negativo que tenía mi antecesora lo traslado, puedo trasladar los criterios de imputación, podría estarme trasladando hoy los beneficios del reintegro, como digo, del pedido de reintegro de un saldo técnico por importación, fabricación de activos fijos, con lo cual tiene muchas ventajas hoy evaluar un proceso reorganizativo. Y es más, no me limita a un domicilio. Puede ser que una sociedad se escinda en 3 establecimientos y se podría aplicar no solamente a sociedades, sino a empresas unipersonales. ¿Cuál es el requisito? Que quien solicita el procedimiento reorganizativo obtenga renta empresaria, obtenga renta de tercera. Y esa planificación, al igual que la planificación por venta y reemplazo, al igual que la información que tengo que dar de las ventas y compras, todo ya está informado. Si no está informado a la FIP, está informado a la UIF, está informado a ARBA, está informado acá a HIP, para ustedes sería rentas provinciales, y ya el fisco cuenta con esa información, si uno quiere. Y acá, este régimen no hace limitaciones, nos dice que hay que informar toda planificación, ¿sí? De cualquier naturaleza que en la que se encuentre mencionada en la norma. Y cuando vemos, dice, se considera ventaja fiscal. ¿Qué es una ventaja? Cualquier otro tipo de beneficio o toda disminución de materia imponible de los contribuyentes y los sujetos vinculados de manera directa o indirecta. Si a mí me dijera, bueno, frente a una planificación nociva, donde hubo una triangulación, o donde alguien tiene ventas en negro, o donde alguien hizo un procedimiento o buscó un nicho para ocultar, digamos, operaciones, perfecto. Y estaríamos frente a lo que llamamos elusión fiscal, donde la figura de elusión fiscal hoy es sancionable por la presunción de dolo del artículo 47, con lo cual, si cumple con la presunción de dolo del 47 y frente a un ajuste supera la condición objetiva de punibilidad, es superior a 1,5 millones y cumple con esta presunción, va a tener la denuncia penal tributaria, por supuesto. Cristina, ¿Sí? disculpa, una pregunta. Juan Diego, una pregunta. ¿Las sociedades SA, SRL, SAT, son más convenientes que una empresa unipersonal a los efectos de evitar futuras demandas laborales y proteger el patrimonio personal? Totalmente de acuerdo. Por otro lado, ¿hay actividades más riesgosas para la integridad física de los empleados donde los convenga una sociedad o con la ART o seguro de responsabilidad civil estoy cubierto? No. Acordate que las ART se convirtieron en obligatorias. Desde el nacimiento de la 24557, vos podés hacer seguros integrales. Por ejemplo, creo que tu pregunta apunta a que algunos
profesionales, algunos colegas, no sé si a veces por desconocimiento, te contratan empleados a temporada o te contratan empleados a tiempo, o sea que de acuerdo al convenio, viste que hay convenios como ocurre comercio, que podés tenerlos hasta 90 días bajo prueba. Entonces, si antes de los 90 días vos rescindís el contrato temporal, no tiene derecho a indemnización. Pero ¿qué pasa? Les hacen a veces contratos temporales y donde les dicen, les liquidan sueldo por 4 horas, pero en realidad trabajan 8 horas y hacen ART por 8 horas. Eso es autoincriminación, porque cuando vos haces la ART por 8 horas, el fisco tiene el elemento probatorio de que ese empleado trabaja 8 horas, no 4. Con lo cual le allanaste el camino para una denuncia, puede ser una denuncia a Z, sin que interrumpa el vínculo laboral, va a la dependencia y te hace la denuncia, o directamente puede, digamos, ante cualquier conflicto, iniciar una demanda y tiene todas las posibilidades de ganar. Con lo cual, si vos vas a trabajar con alguien que va a tener a tiempo parcial o que va a trabajar en distintos horarios o tiene horarios rotativos y corres el riesgo porque ese empleado va a estar quizás a prueba, siempre dentro de la legalidad, lo recomendable es por lo menos hacer un seguro de vida, pero nunca una RT por menos horas que las que efectivamente trabaja. ¿Se entiende? Porque la RT, primero, si hay un fraude, no te va a cubrir nada. Segundo, te está imputando de responsabilidad previsional. Y en materia previsional es muy delicado. Porque vamos a ver que hasta en materia sancionatoria, ustedes lo deben saber mejor que nadie, la 1566 de AFIP no prevé ningún tipo de, digamos, reducción y no tiene elementos subjetivos. Vos en un problema de alta, en un problema de exteriorización en registros, en tener un empleado monotributista, cuidado, no podés mañana argumentar el desconocimiento o la falta de intencionalidad. En materia previsional, el solo hecho de tener un ajuste por aportes o por contribuciones que supere la condición objetiva de punibilidad, ni siquiera me requiere probar el dolo, ¿sí? Que está en la ley 27430, artículo 7º, es evasión. Carolina, ¿tengo alguna otra pregunta? Hasta ahí, no sé, Juan Diego, si vos querés abrir tu micrófono, si te respondió todo o no. Es la única pregunta hasta ahora, pero no sé si Juan Diego quiere abrir su micrófono, si le quedó claro o no. No, todavía no parece. Bueno, dentro de lo que la resolución define como ventajas, nos dice que cualquier tipo de beneficio, toda disminución de la... Cristina, acá dice, más que nada quería saber si la sociedad SA, SRL es mejor o no que persona física. Esa es la pregunta. A los efectos laborales, pregunta. En realidad siempre va a ser mejor porque cada socio, ¿sí?, va a responder con su patrimonio. Yo creo que lo que apunta es a la responsabilidad solidaria, y ese es el temor. Que hoy la Resolución General 79 prevé, cuando al momento de realizar la determinación de deuda, yo tengo que solidarizar. Antes no estaba dicho. El fisco lo hacía, digamos, de manera espontánea. Si soy empresa unipersonal, puedo responder con mi patrimonio, ya sé que hay un procedimiento previo para la responsabilidad personal y y empresario. Si soy sociedad, yo solamente voy a responder con mi patrimonio, digamos, la sociedad por la participación accionaria, o hasta dónde yo hice aporte, cuál es el porcentaje. En materia de sociedades, hoy por hoy, una de las formas societarias más recomendables son las SRL, siempre y cuando vos estás pensando mañana expandirte hacia el exterior, es una de las sociedades que desde el exterior se analizan con más detenimiento. Esto desde que la ley de impuesto a las ganancias, en su modificación, incorporó todas las, digamos, ventajas de lo que es la transparencia fiscal. Y de ahí es que nace el tema de la lucha contra las planificaciones fiscales. Si vos tuvieras hoy esta inquietud, para mí formar una SRL es lo mejor. Si sos socio gerente, poner a resguardo bien cuál es tu participación. Cuando se define tomar personal, ¿quién define? Y esto es muy claro, por eso habría que abrir un manual de procedimiento. ¿Quién define
o quién trabaja con los gremios, porque hay empresas que a veces tienen 4 gremios, quién define con los gremios los salarios, quién define las condiciones de trabajo, quién toma el personal, cuál de los directores en una SRL, un socio gerente, un director en una anónima, un socio gerente en una SRL, define las cuestiones previsionales. Eso tendría que estar muy en claro al momento de conformar un manual de procedimientos. Eso es lo que hoy se está divulgando como compliance tributario. ¿Por qué? Porque si tu inquietud es, si mañana, por más que seas director de una sociedad, pueden ser solidarios, por supuesto, podrían solidarizarte, pero si vos no estuviste de acuerdo durante una asamblea de tener personal en negro 4 horas, o de tomar personal a través de monotributo, o de tomar personal, si se quiere, suponte, de cooperativas, todo eso es fraude laboral. Pero me parece que lo más lógico y para aventajar sería tener hoy una sociedad, una SRL. Al menos es desde mi óptica, ¿eh? Gracias, dice. Gracias, Cristina. No, por favor. Volviendo al tema ventajas fiscales, fíjense, y lo pusimos en mayúscula cuando se pensó en esta diapositiva, porque una ventaja puede ser cualquier beneficio o cualquier disminución de la materia imponible, con lo cual, si yo hablo de ventaja fiscal, puedo tener una planificación como algunos de los procedimientos que cité, reorganización, venta y reemplazo, transformación, crear un fideicomiso o armar un contrato asociativo que me traiga una ventaja, que me permita pagar menos impuestos y poder dividir los riesgos, y eso no necesariamente es elusión, no necesariamente es evasión, es ventaja, por supuesto, tendría que informarla. Y acá una de las críticas que se le hace a este régimen informativo, que acá tendría doble régimen, porque tuve que informar a la reorganización, informar cuándo hice transferencia, informar cuándo hice devolución, informar cuándo pedí una venta y reemplazo, informar cuándo ejercí la opción de tomar algún beneficio. Y ahora tengo que volverme a informar. Y lo peor, que esa ventaja, ¿sí? Si no es informada, la falta de la declaración jurada al régimen implica una sanción. Con lo cual, ¿quién está obligado a informar? Todos aquellos que participen en una planificación. ¿Y quién planifica? ¿Quién sabe? Ustedes, los asesores, el contador, el auditor, el ingeniero, el abogado que evalúa, el licenciado en economía, son asesores que asisten, aconsejan, asesoran, opinan o realizan actos relacionados con planificación. Con lo cual, hoy un contador titular de un estudio tendría que estar evaluando si indirectamente no hizo planificación. Los asesores hoy son responsables de cumplir con el régimen cuando otros asociados o vinculados con esto participen en la implementación de la planificación. ¿Y cómo saben a veces ustedes quién acompaña o quién ha dado recomendaciones cuando a veces el contribuyente, ustedes vienen, le hacen un plan de trabajo, les hacen un asesoramiento, se va con su papelito, con lo que ustedes le recomendaron, como por ejemplo el que les planteé recién, de conformar un fideicomiso de construcción al costo y por qué era tan beneficioso? Porque en realidad yo termino teniendo una inversión con poco riesgo y donde mi capital se está incrementando simplemente por la tenencia de un activo fijo, como puede ser un inmueble que está construyéndose. Sin embargo, puede ser que yo haya hecho la planificación, mañana va a ver a otro, porque no le gusta lo que le estoy contestando. No le gusta, o me puede decir, sos demasiado fiscalista, con lo cual no me interesa tu forma de planificar. ¿Me comprenden? Y eso los va a llevar en responsabilidad. ¿Por qué? Porque quizás ustedes son los contadores que oficialmente presentan los balances o presentan las declaraciones juradas. Por más que se trate de una persona humana y que ustedes me digan, bueno, pero yo no firmo el balance, no firmo la declaración jurada, no tengo delegada la clave fiscal. Hoy hay una figura que es la niña bonita en materia electrónica, que es la IP. Hoy pueden perfectamente detectar de qué máquina salió una declaración jurada por la IP y ya lo hace el fisco. Y esto ha servido en algún momento para poder detectar ante la
denuncia de delitos informáticos a ciertos profesionales que han actuado, sí, de manera ilegal. El otro día, justamente conversando con Jorge Haddad sobre el compliance tributario, y él tiró un ejemplo. Fue el caso de una empresa, un cliente, que lo fueron a ver porque le habían presentado 39 declaraciones juradas en menos de 10 minutos. Y todo esto generó rectificativas en más, por lo cual el sistema las toma automáticamente. Yo lo que no puedo es rectificar en menos, y generó una ejecución fiscal. Claro, el contribuyente se entera con la ejecución, la habían rectificado como 20 o 30 declaraciones juradas, 39 eran, 39 declaraciones juradas. ¿Qué hizo? Una denuncia, una querella. Nunca habían presentado esa rectificativa. Y a que decía, acá en el sistema están, usted las debe, ¿sí? Porque entraron con su clave fiscal. Entonces siguieron a qué? A la IP. Lo mismo ha pasado en otras empresas. Siguen la IP y saben de dónde salió. Bueno, en el caso que comentaba Jorge, salió de un locutorio. Pero hubo otro caso de una cooperativa que llegaron hasta el estudio del contador. ¿Cómo saber que el contador fue el que presentó esas rectificativas o no pudo haber sido una empleada desleal enojada? Y ustedes van a responder, porque son los dueños de esa planificación, son el asesor oficializado de ese contribuyente a quien le presentan la declaración jurada, mínimamente aunque no haga balance. Por tanto, si ese asesor, por una cuestión de confianza, se quiere amparar en el secreto fiscal, debería notificar al contribuyente esa circunstancia. Y para ello ingresar a la página con la opción régimen IPF, así como lo ven, opción secreto profesional. Pero no termina ahí. Ustedes se amparan en el secreto. Tiene que el contribuyente ingresar la planificación, con lo cual indirectamente les va a pedir el asesoramiento, los va a autorizar vía sistema, con lo cual sería una autoincriminación. Por más que nosotros decimos desde el campo tributario que el contribuyente no puede negarse a, digamos, responder a las inquietudes, pero esto no es un proceso de fiscalización, es un régimen informativo. Y en la materia de planificaciones nacionales, el plazo para informar vence el último día del mes siguiente al cierre del periodo fiscal en el cual se implementó la planificación. Para planificaciones internacionales, la información debe ser presentada dentro de los 10 días de su implementación. Se considera que una planificación comienza su implementación desde el momento que se inicia la primera gestión para poner en marcha la planificación. Hoy se habla mucho a nivel internacional de utilizar los vacíos de los convenios de doble imposición. Entonces, cuando hay diferencias en criterios de interpretación, nació una figura que se llama acuerdos mutuos, que está expresamente legislado en nuestra ley de procedimientos tributarios. Cuando hay criterios de interpretación enfrentados en materia de convenios de doble imposición, y cuando comienzan las idas y venidas de dónde tendría el contribuyente que tributar, si en la República Argentina, vía traer la renta de fuente extranjera, o tendría que tributar en el exterior, donde se llevó adelante la operación. Bueno, ese tipo de cuestiones, ese tipo de, digamos, riesgos en materia interpretativa, hoy queda zanjado a través de un acuerdo de información, que son los acuerdos mutuos, ¿sí? Por otra parte, con anterioridad a esa fecha, pero aún continúa entrada la vigencia de la presente, deben ser informadas todas las planificaciones nacionales e internacionales hasta el 29 de enero del año 2021. ¿Quién está obligado? Como les dije, está obligado a informar en forma clara, en un lenguaje preciso, describir acabadamente la planificación, los detalles de la planificación y cualquier ventaja o beneficio de las partes involucradas o de un tercero. Se tendrá que dar cumplimiento del deber de información cuando se suministre la información completa de los hechos relevantes, de los detalles relativos a las partes involucradas y de cada elemento o transacción relevante de tal planificación. Comprende un análisis pormenorizado de las disposiciones legales y reglamentarias, incluyéndose la normativa extranjera. ¿Qué pasa si yo no cumplo? ¿Qué pasa? Y acá viene la otra cuestión. Me equivoco. ¿Qué pasa si yo planifiqué y después el contribuyente hizo cualquier otra cosa? El cumplimiento es obligatorio. El cumplimiento es un requisito para tramitar o la permanencia de sujetos en los distintos regímenes implementados para obtener certificado de crédito fiscal, constancia de situación impositiva. ¿Esto qué significa? Que si el régimen es
falso o es inconsistente con ciertas pruebas que el fisco puede haber llegado a obtener, nos encontramos primero con que lo van a reencuadrar en una categoría más alta del sistema de perfil de riesgo. ¿Y qué significa? Que puedo ser fiscalizado en cualquier momento. ¿Me siguen? Con lo cual, ¿cuál es digamos, la garantía que yo tengo de informar de que voy a quedar a resguardo? Y la otra cuestión, algo que ya en algún momento, con otras resoluciones hace muchos años atrás, sí pasó, que donde la sanción para el contribuyente frente al incumplimiento es una sanción agravada. Hoy, si hablamos de una persona humana, el incumplir a una declaración jurada informativa es de 5.000 pesos, una persona jurídica 10.000. Pero esto se acumula con el 39.1, con lo cual, en el caso de este régimen, recuerden que la sanción puede ser una persona jurídica 10.000 más 45.000, ¿sí? Con lo cual esta información, en caso de corresponder, ¿sí?, a las autoridades judiciales, podría llegar a una instancia hasta penal tributaria, porque yo como asesor, recuerden que tengo responsabilidad por el artículo 8F, por cualquier asesoramiento, hoy cuando estoy sugiriendo, estoy informando, estoy asesorando, soy responsable. ¿Y qué pasó? Con respecto a este tema de lo que sería este régimen informativo, ya la doctrina se ha expedido al mencionar justamente que esta figura genera hoy un perjuicio justamente al contribuyente y al profesional, porque en realidad yo no podría hoy ejercer lo que se llama la economía de opción, que es una forma de aprovechar aquellos vacíos para lograr un beneficio, a raíz de la transparencia. ¿Qué es la transparencia? Todos aquellos, digamos, beneficios que me da el poder determinar cuándo una operación entre partes independientes con sujetos que me generan renta de fuente extranjera es transparente. Por ejemplo, las definiciones de consultores, asesores financieros o lo que hoy llamamos los trusts, las compañías holding, donde ¿qué ha hecho los consejos? Algunos han presentado una nota de disconformidad, pero la Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas, el 26 de octubre del año 2020, presentó un rechazo a la resolución general y con la comunicación, además, de que violenta el principio de legalidad del artículo 35, facultades de fiscalización que tiene el funcionario, para lo cual, para poder llevar adelante un proceso fiscalizador, me tienen que notificar una orden de intervención. Acá me están fiscalizando a través de un régimen informativo, cuando yo tengo que dar toda la información vinculada justamente a este procedimiento, a este mecanismo, a toda esta infraestructura que llevé adelante. Por otra parte, violenta el artículo 7º, facultades reglamentarias que tiene el administrador federal. Por supuesto que puede exigir, reclamar, pero ello no implica que pueda, vía reglamentaria, violentar el principio de autoincriminación y, lo que es peor, la violación de los papeles privados, porque lo que hablamos siempre, cuando yo me hago referencia justamente hoy a lo que es un procedimiento de planificación, no estoy entrando en un proceso de ilegalidad, estoy viendo qué sería lo más ventajoso, ¿sí? Es más, pensé que me iba a quedar más corta de tiempo. ¿Alguna duda? Ahí no hay ninguna pregunta, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Marga, no sé si vos querés aportar algo. Estás muteada, Margarita. Sí, te silenciaste. No, sí, hice al revés. La verdad que estás haciendo un paseo impresionante de situaciones, procesos, alternativas y normas que la verdad que merece después retomarlo y analizarlo en despacio, digamos, ¿no? Pero es importante todos los elementos que estás aportando, son valiosísimos, Cristina, porque una cosa es sentarse a pensar esto y otra es
que venga alguien y que te lo esté dando después de, yo sé el esfuerzo que significa la sistematización de todo lo que estás diciendo. No, esto no es cosa de 24 horas, es un trabajo de sistematización arduo y muy prolijo. Realmente te felicito, Cristina. Muchas gracias, muchas gracias. Para alguien que me preguntó hoy, si yo tuviera que evaluar, puede ser que tuviera una sociedad, se los digo como dato, puedo tener un anónimo, un SRL, o haber nacido como SAS, pero una vez que tengo una forma, depende del tipo de negocio, yo puedo elegir otras mecánicas. Por ejemplo, si ustedes hoy tienen un proyecto de investigación, ¿por qué arriesgarse a, por ejemplo, trabajar directamente sociedad a sociedad? ¿Por qué no separar, por ejemplo, los patrimonios a través de un contrato de colaboración, un contrato asociativo, o una unión transitoria, o si es un proyecto de investigación, o un contrato de colaboración? Estos contratos que son por poco tiempo, puede ser por 1, por 2 años, y donde yo invierto en ese contrato, que además va a tener número de quit separado, porque es sujeto de impuesto al valor agregado, me va a permitir computar todos los créditos fiscales. Sí voy a ser sujeto de impuesto a las ganancias, pero por la porción o por los gastos o por el quebranto que me arrastre ese contrato. Otra figura que yo, pensando que no iba a llegar a tiempo, una pregunta que hacía. Supónganse que ustedes son una pyme, no importa la forma societaria o empresa unipersonal. Son contratados para llevar adelante una obra pública. Una obra pública donde tiene una serie de requerimientos, porque es un contrato administrativo. Le dice, tiene que poner tantas camionetas, tiene que tener tanto personal, usted tiene que invertir y tener determinadas maquinarias, y ustedes se tienen que endeudar. ¿Por qué? Porque algo, y Marga lo sabe muy bien, cuando yo me quedo con mucho pasivo, supónganse que invierto y me compro camionetas y compro maquinarias, cuidado que si yo tengo mucho pasivo al cierre del ejercicio, termino con un ajuste por inflación positivo, con lo cual incremento la renta porque me estoy salvaguardando a través de un pasivo y en realidad estoy generando una suerte de intereses cuando, si esos intereses están generados a través de empresas vinculadas, encima tengo la limitación del 30%. Lo que puedo deducir. Está bien, ustedes me dirán, pero lo puedo acumular y lo deduzco en periodo siguiente. Pero es mucho riesgo. ¿Por qué no? Y ahí es donde es importante conocer el leasing. Supónganse que ustedes hoy tienen que llevar adelante una obra. ¿Por qué no con leasing invertir en las maquinarias, invertir? No saben si después van a poder pagarlas o no. Devolverán las maquinarias. Mientras pudieron computarse el crédito fiscal de los cánones, pudieron deducir los gastos de mantenimiento, los seguros de las máquinas, pudieron tomarse hoy, poder no arriesgarse en tener personal en negro por querer ahorrar. Lo peor que pueden hacer, gente, es tener personal en negro. Lamentablemente, las empresas, ¿por dónde planifican? Por el lado previsional. Y el lado previsional no tienen forma ustedes luego de probar la existencia de un error. ¿Sí? Noemí Romero nos dice, este régimen es tanto para empresas internacionales como para aquellos que solo desarrollan su actividad en el ámbito nacional. Es correcto, Noemí, es para todos. Vos podés ser hoy una empresa unipersonal, haber llevado adelante algún tipo de negocio, haber decidido diversificar tu actividad, es decir, haber nacido quizás como actividad comercial y hoy abriste el juego a prestación de servicios. Entonces tenés 2 o 3 actividades. ¿Pero por qué? Porque estás diversificando distintos puntos de venta, que podés haber decidido generar nuevos emprendimientos, podés haberte incorporado como inversor en un fideicomiso, podés haber decidido entrar en inversiones financieras por la conveniencia, podés haber convertido hasta en un establecimiento estable de una firma del exterior, porque le interesa, en vez de venir y poner una sucursal, hacer un convenio y que vos seas representante. Bueno, ¿qué pasa? Hoy todo eso que vos hiciste, todo ese negocio, el fisco lo reconoce como planificación. ¿Por qué? Porque la planificación no solamente es reducir gastos, sino incrementar utilidades. Eso es lo que busca perseguir este régimen. Entonces, por eso la Federación Argentina entiende que está habiendo una fiscalización anticipada. Señores, tienen muchísimas herramientas. Nuestro sistema es muy rico, tanto a nivel financiero como a nivel económico, como a nivel tributario. Solamente hay que empezar a navegar. Cuando ustedes se tienen que hacer un asesoramiento, lo primero que recomiendo, entren a la página de la CEPIME, que hasta tienen líneas de financiamiento. Supónganse que ustedes van a importar, por ejemplo,
van a importar máquinas, porque a veces por el tipo de máquina agraria les conviene hacer una importación y no entrar en el mercado nacional. Sabían que de acuerdo a la nomenclatura, esto lo sabe mucho la gente de aduana, ¿no? La gente que, me refiero no al empleado aduanero, a licenciado en comercio exterior, a, por ejemplo, los estudios que se dedican a llevar toda la gestión aduanera para importar, de acuerdo a la nomenclatura, ustedes tienen financiamiento del Banco Central para importar máquinas. Por ejemplo, nunca podrían importar un auto, pero una máquina sí. Y quizás eso también les permite, en ese financiamiento, reducir costos, ¿sí? Lo que pasa, bueno, hoy tenemos la otra contra. Si yo digo, uy, voy a invertir y hago una importación, ¿qué pasa? Importo, yo necesito comprar los dólares para pagar. No se olviden en la planificación tener en cuenta el 30% del impuesto país más el 35% del impuesto que hay que pagar por tener que comprar moneda extranjera para poder pagar el exterior, que es lo que les estará sucediendo a todos aquellos que tengan gastos con servicios digitales. De servicios digitales, la tarjeta paga mi Netflix, pero mi Netflix, ¿qué pasa? Los dólares no solamente que se convierten, pago impuesto país, que ya venía de la mano, me lo hace vía percepción el banco, pero a su vez me va a retener, me cobra un 35% más. Que, cuidado, me dice que lo van a recuperar los sujetos que estén alcanzados por impuesto a las ganancias, ¿sí? Y si yo no estoy alcanzada por ganancias porque soy empleado en relación de dependencia o porque soy jubilado, no está previsto que lo pueda recuperar. No es como las percepciones de viajes al exterior, ¿eh? Cuidado con eso. Entonces, cuando planifico, tengo que evaluar todas esas alternativas, ¿sí? Es decir, no solamente ver lo nacional, lo internacional. Por eso decimos, como es un traje a medida, yo voy a necesitar, es como un diseño gráfico donde tengo el diseñador de imágenes, tengo el diseñador de sonidos, hay toda una complejidad en la cual establece que todos deberíamos trabajar en forma mancomunada para lograr un buen producto. No sé si hay alguna pregunta, aprovechen. Por allí los atormenté con información. No, me parece que todavía, ahora no hay otra pregunta. En este momento no hay ni una. Si alguno quiere abrir el micrófono y hacer alguna pregunta. Por allí también depende de a lo que se dediquen ustedes. Hay veces que cuando uno habla de planificación son tantas las formas que hay, pero lo que sí yo observo, por lo menos acá en Buenos Aires, que muchos profesionales como ustedes podrían tener los beneficios por ser pyme, el simple hecho de poder computarse el 100% del impuesto al débito. Hoy que todo se paga con cheque, con tarjeta, con transferencia. Y simplemente gestionar el certificado pyme. Y lo están perdiendo. Eso es planificar. ¿Por qué perder ese importe? Lo mismo que hoy tengo que saber que hay muchas partidas. No se olviden, otra cuestión para planificar. Hoy pagamos seguros por los empleados, pagamos seguro por las tarjetas, pagamos seguro de vida cuando pedimos un préstamo. Bueno, todos los seguros de vida, todos los seguros de retiro, hoy se pueden deducir. Y lo que no puedo deducir, hoy el artículo, creo que es el 85 de deducciones personales, hasta me permite actualizar la diferencia de lo que no pude absorber a años subsiguientes para poder tomármelo. Eso también es hoy una forma de planificar, saber qué es lo que pueda ir a mi favor o no. Parece tan tímido nuestra gente. Cuando vos quieras, Cristina, si vos te parece, nos avisás y yo dejo de grabar. Si no hay preguntas, yo te diría que dejes de grabar. Igual yo me quedo acá esperando, ¿sí? O para conversar o para preguntar. Ahí no sé si leíste esa pregunta, todos esos ejemplos que está dando, ¿eso hay que informar en el régimen? Por ejemplo, si adherir al beneficio de cumplidores. No. El beneficio de cumplidores es digamos, como su nombre le indica, un beneficio, no es algo que vos hayas hecho adicional. Una planificación sería
una venta y reemplazo, una reorganización de sociedades, abrir un fideicomiso, poder, por ejemplo, pensar en alguna reducción de gastos asociándote, armar una UTE, eso sería una planificación. Este régimen, estos beneficios, no está previsto, no es parte de la planificación, es beneficio. Lo que pasa es que si hablamos de PYME, no podemos desconocer todos estos beneficios. Que es más, ustedes hoy, aunque no fueran PYME, sí, hoy sí nos piden, aunque no fueran PYME, por ejemplo, un monotributista podría perfectamente adherirse a estos beneficios, el de la liberación de la componente impositivo. Igualmente acuérdense que está vigente nada más que hasta el 30 de noviembre, no tiene un plazo tan extenso. ¿No tienen ninguna pregunta? Parece que no. No sé si vos, Marga, le querés dar las palabras de despedida y entonces ahí dejo de grabar. Cristina, como siempre, tus exposiciones son excelentes y nos invitan, más que nos invitan, nos acosan en el sentido de que sentimos la necesidad, nos interpelas, ese es el término, es una interpelación, nos lleva a la necesidad de, cuando analizamos una norma, no en la literalidad, sino buscarle en esa norma, como bien decís vos, qué puedo encontrar que me permita, no quiero usar el término de elusión, porque la elusión está tan pegada a la evasión, pero sí ver las alternativas que me permite disminuir mis costos empresariales o aumentar mis beneficios, que no es la base para una planificación fiscal. Esencialmente parte desde el análisis muy profundo de cada una de las normativas que vos estuviste planteando. Es fundamental. Esto... como docente también, lo que quiero plantear es que me obliga, si me voy a dedicar a la planificación fiscal, me obliga a estudiar todas las normas desde otra perspectiva. O sea, es dejar un poco esa manera de que estudiamos los impuestos en la facultad, para repensar la forma de analizar cada artículo y cómo relacionarlo con el resto, con el decreto y con otras normativas que se conjugan. Eso es lo único que... Y en eso tu exposición ha sido genial. La verdad, no sé, Caro, si el material queda a disposición, ¿cómo es? ¿No está, Caro? El material, tu PowerPoint, queda a disposición de los que están presentes.